Muy bien, alumnos, ya estamos en la clase 13 donde vamos a ver lo que es ahora el equilibrio rotacional y traslacional de una fuerza y de una torca, y como ustedes pueden ver aquí en esta imagen, pues estamos precisamente en el equilibrio traslacional. ¿Por qué? Pues porque las esferas no se mueven, y esto sí es posible si podemos nosotros calcular lo que es el peso de las masas de estas esferitas y las distancias de que hay aquí de estos, pues se podría decir, de estas palancas o de esta torca, pues no se me genera ningún movimiento, siempre y cuando pues estén bien alineadas las fuerzas, y al momento que las sumemos pues nos va a dar 0. Si eso no es así, pues obviamente pues todo sistema se nos cae. Por lo tanto, la primera condición de equilibrio nos dice que un cuerpo se encuentra en estado de equilibrio traslacional si y solo si la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él es igual a 0. O sea, casi como que sí, pero ¿y cómo, no? O sea, no entiendo nada, ¿no? Eso significa que, miren, recuerden que cuando nosotros estábamos viendo vectores, pues los podemos descomponer en sus componentes X y Y, si estamos en 2 dimensiones. Eso significa que las fuerzas en X es igual a 0, es decir, que todo lo que está en X así, por más que sumemos, pues siempre nos va a dar 0. Y todo lo que está en Y, es decir, hacia arriba, pues también nos va a dar 0, y gracias a esto, pues esto se puede mantener así en equilibrio. Esa es nuestra primera condición de equilibrio, que trata el equilibrio traslacional. Ahora bien, el diagrama de cuerpo libre se maneja mucho en esta clase de problemas porque es una representación gráfica en el plano cartesiano donde se dibuja todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o sobre un cuerpo, tomando en cuenta que en el origen siempre vamos a poner pues el punto donde todas las fuerzas interactúan ahí. Recuerden que un plano cartesiano no es otra cosa más que dos rectas perpendiculares entre sí que me generan un ángulo de 90 grados, y que todo lo que está hacia arriba es positivo y todo lo que está hacia abajo es negativo, y por lo tanto también todo lo que está hacia la izquierda es negativo y todo lo que está hacia la derecha es positivo, pues porque estamos en un plano cartesiano, recuérdenlo. Y también hay que recordar que cuando nosotros dibujemos nuestros vectores en este triángulo, en este más que nada mapa o gráfica o plano cartesiano, pues vamos a obtener lo que son la generación de unos triángulos, rectángulos, en los cuales para poder descomponer a estas fuerzas o estas tensiones vamos a tener que usar lo que son las funciones trigonométricas de seno y coseno. Pasando, bueno, ya una vez entendiendo lo que es el diagrama de cuerpo libre, vamos a pasar a un ejemplo que me dice que una esfera de oro cuelga de 3 cuerdas, como se muestra en la figura, y que calculemos la fuerza, la tensión que se genera en las 3 cuerdas A, B y C, es decir, esta es la cuerda A, esta es la cuerda B y esta es la cuerda C, y me genera pues obviamente unos ángulos debido al peso de la esfera, que por razón de la gravedad que va hacia abajo pues es de 300 newtons. El paso número 1 para poder resolver este tipo de problemas pues es dibujar en nuestro diagrama de cuerpo libre, pero antes de esto primero tenemos que ubicar en el punto donde están interactuando las 3 fuerzas, que en este caso es la fuerza A, la B y la C. Como se puede observar, este punto de aquí es donde se intersectan las 3 cuerdas, por lo tanto en este punto es donde lo pasamos a nuestro origen, que está aquí. Aquí este punto es el mismo que está acá, por lo tanto vamos a generar lo que son nuestras tensiones o vectores de fuerzas en este sistema. Ahora bien, para poder hacer esto, yo observo que aquí se me genera un rectángulo. Por geometría sabemos que los ángulos alternos siempre son iguales cuando yo tengo un rectángulo. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí se me genera un triángulo, ¿ya vieron? Entonces este ángulo que está aquí va a ser el mismo que está acá, que es de 60 grados, por lo tanto al hacer eso yo puedo pasar esta hipotenusa que está aquí, que es la A, es esta que está acá, y aquí se me genera el triángulo, nada más que no se pone, y este ángulo de aquí es de 60 grados. Análogamente acá, con la tensión B, igual hago el mismo triángulo que está aquí, y este ángulo que está acá me genera es de 40 grados, porque obviamente aquí es de 40 grados, y recuerden que ángulos alternos son iguales, y pues por lógica el peso va hacia abajo y es de 300 newtons. Una vez que yo ya generé este sistema o este diagrama de cuerpo libre, procedemos a lo que es encontrar los datos, que en este caso sería el peso son 300 newtons,
el ángulo de la tensión A son 60 grados, el ángulo de la tensión B son 40 grados, la tensión A no sabemos, la tensión B tampoco, ni la tensión C, que eso es lo que vamos a encontrar. Y nuestras ecuaciones, pues es la primera condición de equilibrio que me dice que suma de las fuerzas en X es igual a 0 y que la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Ahora bien, aquí viene lo peliagudo porque tenemos primero que recordar que en un triángulo rectángulo y que si me dan a mí un ángulo, pues obviamente puedo encontrar tanto la componente X o bien cateto adyacente mediante la función trigonométrica coseno del ángulo y puedo encontrar la componente Y o cateto opuesto mediante la función trigonométrica seno del ángulo. Una vez que ya sabemos eso, procedemos a encontrar las fuerzas en el eje X, que vendría siendo que la sumatoria de todas las fuerzas en X es igual a menos A. ¿Por qué menos A? Porque recuerden que estamos aquí, estamos en el lado izquierdo, por lo tanto todo es negativo. Entonces sería menos A por el coseno de 60 más B por el coseno de 40, porque B es positivo porque está en la parte derecha. Ahora bien, una vez que ya hicimos esto, pues procedemos a calcular los valores del coseno. Recuerden que lo podemos hacer con la calculadora o bien los tenemos que aprender en términos de raíces. Por lo tanto, sería menos A por 0.5 más B por 0.7660, que es el coseno de 40, y igualamos a 0 para que se siga cumpliendo la condición de equilibrio. Por lo tanto, vamos a obtener que 0 es igual a menos A por 0.5 más B por 0.7660. Una vez que ya hicimos esto, procedemos a despejar la incógnita A. ¿Por qué A? Pues bueno, pues porque es la primera del alfabeto, pero bien pude despejar B, pero pues ahorita vamos a empezar con A. Despejamos A. Ya cuando despejé A, pues me queda esta expresión. ¿Esta expresión de dónde salió? Pues obviamente pues eso está restando, pasa sumando del otro lado, luego tiene este numerito acá que le estorba, entonces lo dividimos porque está multiplicando, entonces así me queda el despeje que sería A es igual a B por 0.7660 entre 0.5, dividimos esos dos números y me va a dar un total de B que es igual, bueno, B por 1.532, eso significa que el valor o semivalor de A es igual a B por 1.532 newtons. Obviamente esta ecuación la tenemos que guardar muy bien por ahí en un lugar de nuestro corazón o de nuestra mente porque la vamos a tener que usar posteriormente. Ahora bien, pasando a lo que es la suma de todas las fuerzas en Y, recordando que para encontrar Y usamos la función trigonométrica seno. Por lo tanto, aquí tenemos en nuestro diagrama de cuerpo libre, pues que tenemos que encontrar tanto la Y que está aquí o cateto opuesto de este triángulo, cateto opuesto de acá, y obviamente pues va a ir ahora sí involucrado el peso, porque el peso está más que nada pues en el eje Y, porque va hacia el centro de la Tierra y siempre es vertical. Ahora bien, tenemos A por el seno de 60, que este es aquí, es decir, la hipotenusa, por el cateto opuesto, que en este caso sería seno, por el ángulo, que sería 60. Entonces, A por el seno de 60 más B por el seno de 40 menos 300 newtons. ¿Por qué menos? Porque recuerden que como está abajo del 0, pues es negativo. Y lo que está arriba del 0 es positivo. Ahora bien, calculamos los valores del seno de 60, que sería 0.8660 por A, más el seno de 40 que es B por 0.6427 menos 300 newtons, igualamos a 0 para que se siga conservando la condición de equilibrio. Entonces tenemos que A por 0.8660 más B por 0.6427 me va a dar un total de, menos 300 newtons, es un total de 0. Despejamos aquí una incógnita, pero antes de eso recuerden que la ecuación que les dije que se guardaran mucho en su corazón o en su mente, pues es el semivalor de A, que es igual a igual a B por 1.532, y entonces eso lo sustituimos aquí y entonces nos va a quedar esta expresión que sería B por 1.532 por 0.8660 más B por 0.6427 menos 300 newtons. Al hacer eso, voy a multiplicar estos valores que están aquí para reducir
Por lo tanto, me va a quedar B por 1.3267 más B por 0.6427 menos 300 newtons. Aquí ustedes pueden observar, es una ecuación de primer grado y esta es una incógnita y estos son términos semejantes, por lo tanto los puedo sumar. Por lo tanto, voy a sumar 1.3267 más 0.6427 y entonces voy a obtener un total de 0 es igual a B por 1.9694 menos 300 newtons. Aquí, como ustedes pueden observar, la ecuación ya se redujo demasiado. Ahora, despejamos la incógnita B, recordando que el 300 está restando, pasa sumando, y entonces este término que me está aquí estorbando lo divido para poder despejar la incógnita B, y entonces me va a quedar 300 newtons entre 1.9694 y me va a dar un total de 152.33 newtons. Ahora bien, con esto ya encontré el valor total de B, que sería 152.33 newtons. Pero me falta encontrar el valor total de A, y para eso tenemos que recuperar la ecuación que guardamos ahí en nuestro corazón, que es A es igual a B por 1.532. Vamos a sustituir aquí en esta ecuación el valor que encontramos de B. Por lo tanto, me va a quedar que A es igual a B por 1.532. Sustituimos ese valor y me queda 152.33 por 1.532. Y eso me va a dar un total de 233.3 newtons porque multipliqué estos dos números de aquí. Y con eso ya obtuvimos el valor total de A, que es de 233.3 newtons. Ahora, para encontrar la tensión Z, sabemos que por tercera ley de Newton tenemos que la acción es el peso que va hacia abajo, que son de 300 newtons, y por lo tanto la reacción es la cuerda que jala hacia arriba con la misma fuerza, pero en sentido contrario, y sería de 300 newtons. ¿Eso qué quiere decir? Que la tensión C es de 300 newtons, la tensión A es de 233.3 newtons y la tensión B es de 152.33 newtons. Pues con esto es un primer problema que nos pueden preguntar. Otro problema de este tipo de condición de equilibrio traslacional es que una lámpara de 1000 newtons de peso es colgada con unas cadenas detenidas entre dos paredes, como se muestra en la figura, y que calculemos la tensión que se genera en las cadenas para que estas no se revienten o no se estricen o no se rompan, y por el peso, pues obviamente por el peso de esta lámpara, donde esta lámpara es una de las lámparas más caras del mundo porque está compuesta de cristales y diamantes. Entonces pues ya imagínense, ¿no? Si se te cae, pues ya te endrogaste y bueno, es un problema. Pero bueno, regresando a lo que es la física, pues vamos a hacer lo que es nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí, como ustedes pueden observar, las fuerzas interactúan en este punto. O sea que si aquí está débil, esto se cae. Por lo tanto, este punto lo vamos a trasladar acá, que es el origen, y vamos a generar nuestros vectores. En este caso, la componente A me genera este vector que está a la izquierda, y hacia acá me genera horizontalmente lo que es la tensión B, y obviamente el peso va hacia abajo, que son de 1000 newtons. Pero pues ustedes han de decir, pero es que es como, pero ¿por qué aquí tiene 60 y aquí, si aquí tiene 30? Ahora sí que ya me confundí, no entiendo. Bueno, sabemos por geometría, chicos, que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180 grados. Ahora, aquí se me genera un triángulo, ¿ya lo vieron? Un triángulo un triángulo rectángulo donde este ángulo mide 30 grados. Como es rectángulo, este ángulo de acá mide 90. Por lo tanto, 90 más 30 me da 120. Para que eso me dé 180, este ángulo de aquí tiene que valer 60 grados, por eso que aquí vale 60 grados. Ese es el meollo del asunto. Ahora, una vez que yo ya generé mis ángulos correctos y mi diagrama de cuerpo libre, procedemos a aplicar o a encontrar los datos. ¿Por qué? Pues porque así tiene que ser. Ahora, mi peso de la lámpara o del candelabro son de 1000 newtons. Aquí están. El ángulo que se generó, 60 grados, la tensión A, que es la que no sabemos, y la tensión B, que tampoco sabemos.
Y pues obviamente las ecuaciones aplicamos la primera condición de equilibrio, pues que es suma de fuerzas en X es 0 y suma de fuerzas en Y es 0. Por lo tanto, mi primera ecuación sería suma de fuerzas en X es igual a B, que es positiva, menos A, porque recuerden que esto está en la parte de la izquierda, entonces es negativo, entonces menos A por el coseno de 60 porque estamos usando el eje X y entonces estamos usando el cateto adyacente que se encuentra con la función trigonométrica coseno. Encontramos el valor de coseno de 60 que es de 0.5, obviamente por A, y que eso está sumando con B. Por lo tanto, igualamos a 0 para mantener la condición de equilibrio y tenemos un total que es igual a 0, es igual a B por menos A por 0.5. Ahora bien, despejamos una incógnita que en este caso sería la B. ¿Por qué? Pues porque está solita y como que me es más fácil, ¿no? O sea, no hay que complicarse la vida en esta situación. Cuando nosotros veamos que algo se ve muy sencillo, pues lo despejamos, de ahí nos agarramos. O sea, ¿para qué despejo A si es más complicado? Mejor B. Ahora, como esto está restando, pasa sumando del otro lado y entonces voy a obtener que B es igual a A por 0.5. Una vez que yo ya hice eso, pues guardo esa ecuación nuevamente en el fondo de mi corazón porque la voy a usar después. Ahora, encontramos todas las fuerzas que están en Y. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a usar el cateto opuesto y el peso, es decir, suma de fuerzas en Y es igual a A por el seno de 60 menos 1000 newtons. Ok, recuerden que es menos porque está abajo del 0. Calculamos ese seno de 60 y obtenemos que es igual a A por 0.8660 menos 1000 newtons y aplico la condición de equilibrio igualando a 0 todo, entonces me queda que 0 es igual a A por 0.8660 menos 1000 newtons. Despejo pues obviamente pues la A, despejamos esta A y entonces pues ya saben, ¿no? O sea que eso está restando, pasa sumando y luego para quitarme pues lo divido, ¿no? Porque está multiplicando. Por lo tanto me va a quedar 1000 newtons entre 0.8660 y me va a dar un total de 1154.73 newtons. Y con eso pues ya encontré el valor total de A que es de 1154.73 newtons, pero recuerden que guardamos una ecuación ahí en nuestro corazón que es el valor de B, el semivalor, y entonces para encontrarlo pues vamos a sustituir ese valor en esta ecuación de B, ese valor de A que encontramos aquí. Por lo tanto, al hacer esto voy a obtener que son 1154.73 por 0.5 y me va a dar un total de 577.36 newtons. Significa que la tensión B vale 577.36 newtons. Ahora, pues sí, pero quiero explicar esto físicamente porque pues lo que vimos son puras matemáticas, pero físicamente ¿esto qué quiere decir? La tensión A es de 1154.73 newtons, es decir, es mayor que el peso, por lo tanto, sube a la lámpara. Luego, la tensión B es de 577.36 newtons, es decir, es la mitad del peso, por lo tanto, no se... sí podría romperse, pero en este caso no, porque lo restituye la tensión A. Y obviamente, pues el peso del candelabro es de 1000 newtons. ¿Eso qué quiere decir en conclusión? Que la tensión que se genera en la cadena A es mayor que el peso por 154.73 newtons, lo que significa que sí soporta el peso del candelabro, y la tensión en la cadena B es de 577.36, que es casi la mitad del peso del candelabro. ¿Eso qué quiere decir? Que estas tensiones, si nosotros las sumamos, es decir, 1154.73 newtons más 557.36 newtons, esto me va a dar un total de 1732.09 newtons, lo que es 732.09 veces el peso del candelabro, lo que significa que entonces las cadenas sí lo soportan porque la tensión ahí es mayor y entonces no se rompe esto porque es mayor que el peso que el candelabro y entonces pues todos estamos felices y contentos. Pues con esto terminamos este primer tema de lo que es las condiciones de equilibrio, para que en la próxima clase veamos lo que es equilibrio translacional. Espero se encuentren muy bien y nos vemos la próxima clase.